Dibujé una puerta violeta en la pared. Hola, mi nombre es Cindy Parada y mi nombre es Dore y esta es La Puerta Violeta. Aún no sabemos cómo existir y estamos seguras no lo sabremos. Ven, abre la puerta y cuestionémonos juntos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de La Puerta Violeta de esta tercera temporada. Muy contentos por retomar el día de hoy. Y hoy tenemos una experiencia que nos trae una invitada a la cual queremos mucho. Hemos abierto estas puertas de La Puerta Violeta para hablar de un tema que constituye uno, digamos, de los ejes centrales de los últimos tiempos, precisamente en ese proceso de reivindicación de todas las situaciones que vivimos las mujeres, y es en este caso el tema que escogimos para hoy es violencia de género. Así es, hola a todos, todas, todes. Estamos súper contentas de estar aquí, estamos súper felices además porque este episodio particularmente, nosotras a veces tenemos que hacer un gran trabajo en la búsqueda de las personas que vamos a tener aquí, pero esta vez nos llegó de la forma más maravillosa alguien que quiere contarnos toda su experiencia alrededor de un tema que atraviesa la puerta violeta completamente. Así que hoy nos acompaña Caroline, mamá de María del Mar, Sofía, Alexandra, ejecutiva y directora comercial de Magic Box, felizmente casada hoy, pero que fue una mujer víctima de violencia de género, y viene hoy a contarnos su experiencia. Así que damos inicio. Bueno, bienvenida, yo antes, Caroline. Gracias por estar aquí, gracias por querernos contar tu experiencia y que muchas personas se enteren todo ese transitar de hace unos años y de ese momento de vida del que por fortuna pudiste salir. Bueno, yo debo decir que yo a Carol la conocí cuando estábamos estudiando en el colegio y que la vida nos reencuentra precisamente para compartir experiencias de vida. Y en este caso pues es muy valioso que tengas como la valentía de podernos compartir esa historia que a veces nosotros vemos un montón de gente, cuando trabajamos, cuando hacemos cualquier tipo de actividad, vemos un montón de rostros, de sonrisas o incluso de caras un poco no tan amables, pero la verdad es que uno no se da cuenta de qué es lo que trae cada una de esas personas. Dejamos de vernos un montón de tiempo, pero cada una en medio de ese tiempo tuvimos pues y fuimos hilando nuestras historias, y gracias por contarnos esta parte de tu vida que sabemos que el hablar constituye un poco liberar y también poder nutrir a otros a partir de la experiencia es una cosa hermosa. Gracias, Carol, por estar hoy acá. Ay, tan bella, muchas gracias. Realmente para mí sí es súper importante estar acá, porque sé que a partir de mi historia muchas mujeres pueden darse cuenta de que es posible salir de ese momento tan difícil, de que no es fácil, pero que hay que hacerlo. Hay decisiones que uno tiene que tomar en la vida por uno mismo, por su vida, por su bienestar, y bueno, que al final, aunque uno muchas veces se siente solo, siempre hay alguien que esté dispuesto a darle la mano a uno para salir adelante. Así es. Qué lindo eso. Bueno, la vida nos pone en este lugar. A Carol yo la conozco hace varios años, ni idea que este par terminarían conociéndose. Yo la conozco en una actividad que estaba de un lugar en el que trabajaba, y ahí intercambiamos números, y luego ella ha sido proveedor mío para otro tipo de ejercicios, pero pues se da cuenta de la puerta violeta y dice: yo quiero compartir mi historia, así que te agradecemos un montón. Y bueno, les ponemos en contexto. ¿Por qué violencia de género o por qué trasladarlo solo a un tema de género? Entonces podemos partir de que la violencia es el uso deliberado de la fuerza o de esa relación de poder que infrinjo contra una persona. En este caso contra una mujer cis. Cis es una mujer como nosotras que se identifica con su género al nacer, con su sexo al nacer, o las mujeres transgénero, porque nosotras sí creemos y somos muy transincluyentes. Y este tipo de población también recibe un montón de violencia en el ejercicio de sus decisiones personales. De género es porque está ligado hacia ese grupo de personas, pero además yo creo que una de las razones principales, hay un montón, pero una de las razones principales para hablar de esto
es que a las mujeres nos matan por ser mujeres. No hay otra razón, no es una cuestión diferente. Y ahí está la diferencia. A veces cuando yo me siento en conversaciones con amigos, dicen, pero es que, ¿por qué el feminismo? ¿Por qué hablar solo de violencia contra la mujer? A nosotros también nos pegan. A nosotros, sí, es que yo no dudo que no. Incluso si nosotros nos vamos a estadísticas de los temas de suicidio, los hombres se suicidan mucho más veces que las mujeres, ¿sí? Pero a los hombres no los matan por ser hombres. Y cuando nos vamos en términos estadísticos, las razones de muerte de los hombres son muy diferentes a que es que a mí me mató un hombre porque yo salí esta noche, no quise tener nada con él y afuera del lugar en el que estábamos decide sobre mi vida, o porque es mi pareja y me infringe un montón de dolor, un montón de violencia, y yo tomo la decisión de no querer estar más en ese lugar y decide sobre mi vida, y así es por el hecho de ser mujer. Así es por eso que queremos dedicar este capítulo precisamente al reconocimiento de este tipo de violencia, y aparte de eso también a todas aquellas mujeres que han transitado esta dolorosa experiencia, que han podido salir de ahí, y aún a las que en algún momento, digamos, o se encuentran en una situación como estas, poder darles algunas herramientas que pueden ser útiles, no a partir de suposiciones o nosotras creemos que puede funcionarle tal cosa, no, es a partir precisamente de la experiencia de una mujer que logró salir de esta situación. Así es, bueno, y como para terminar de hilar un poco, la violencia de género tiene, digamos, diversas características. Entonces está la violencia física, está la violencia psicológica, está la violencia económica, y creo que ahora en el desarrollo del episodio y de la experiencia de Carol, pues vamos a poder ir detectando cada uno de estos tipos de hay gente que le llama microviolencia, pero yo creo que es que no es micro y que hay que visibilizarlo, sí. Es violencia. Sino que es implícita, algunas veces no es tan visible, por ejemplo, como una agresión en un espacio público. Así es. Y debemos decir también que la dinámica de este capítulo es que nosotras, como conductoras de este programa, lo que vamos a tratar de representar es el rol de la sociedad en cuanto a los juicios que caen sobre estas mujeres. Entonces nos van a ver, por ejemplo, haciendo cuestionamientos que uno dice, uy, pero qué cruda la pregunta, pero realmente es una dinámica del capítulo en el cual busca precisamente que nuestra invitada nos pueda responder a partir de su experiencia cómo se vive este tipo de cosas. No es tan sencillo hablar desde afuera o hablar, digamos, la postura de una persona que nunca ha vivido esto en su vida o ha vivido otro tipo de violencias, pero no logra entender estas situaciones. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es representar el rol de la sociedad con el propósito de darle a nuestra invitada aquellos señalamientos o cuestionamientos que escuchamos un montón, a veces implícitamente a través de los memes, que creo que eso se ha convertido en una herramienta de comunicación, pero a veces muy violenta, a partir de la burla, a partir de lo que pareciera ser gracioso, pero realmente es una realidad muy dolorosa, y lo que oculta es precisamente el desconocimiento y un poco respecto, digamos, el desconocimiento y el irrespeto ante este tipo de experiencias. Hay que tener mucho juicio con lo que nosotros consumimos en redes, y este tipo de cosas también las saco de eso que he visto en internet que me parece abrumador, pero también que he escuchado en medio de nuestro caminar y contacto con un montón de personas con diferentes posturas acerca de la vida. Bueno, entonces, sin más preámbulo, Carol, aquí estamos para escuchar tu historia. Bueno, yo quisiera empezar por esa parte donde a uno le dicen que si uno no vio las señales, ¿sí? Entonces digamos que ese es el principio. ¿Por qué? Porque sí habían señales, pero uno no las conoce, uno no sabe qué le está mostrando uno en ese momento. Entonces nosotros con la persona con la que yo estaba iniciamos una relación de noviazgo, y digamos que salíamos, pues lo normal que hacen los novios, salen, bailan, van a paseos, pero en esos diferentes momentos, por ejemplo en un paseo, estábamos en camino pues como al lugar, era un lugar, una piscina, y yo iba adelante caminando con otra muchacha, lejos de los hombres que nos acompañaban, y resulta que salieron unos tipos de un carro y pues dijeron un piropo. Realmente no fueron ni groseros ni nada, sino
como algo normal, como tan guapas, pero normal, o sea, no, nada vulgar ni nada. Y cuando yo siento que por acá pasa corriendo por el lado mío alguien y yo volteo a mirar y era la persona con la que yo estaba, el hombre violento aquel que no, en ese momento no sabía, y se puso de una vez a pelear y eso se armó una pelea, y la verdad que la persona con la que yo estaba, que era su hermana, dijo, es que ese siempre es así. Y yo como que, pues bueno, pues no, pues normal, pues peleó porque le dijeron a uno algo, ¿sí? Ahí en ese momento me estaba dando una señal y yo no sabía que era una señal y yo como que, bueno, normal, ven, no pelees, seguimos en el paseo. De esos episodios hubo varios durante el noviazgo, en discotecas, en lugares diferentes que habíamos visitado, siempre era como porque estás mirando, ¿ves? ¿Estás mirando a ese tipo? ¿O porque estás mirando a ese tipo? Yo como que no, yo no lo estoy mirando, pero no concluía como que me estaba, pues, además porque uno cree que eso le pasa a los demás. Uno cree que la violencia de género, o uno cree que ese tipo de problemas le pasan a otros, no a uno. Entonces yo como que, no, yo no estoy mirando a nadie y ya, hasta ahí llegaba. No, uno unía todo y como que ponía en conciencia las cosas, no. Además, porque qué pena interrumpirte, precisamente el sistema del cual somos parte, que es completamente patriarcal, lo que nos dice acerca de esas conductas es, él me está cuidando. Así es. Y entonces yo debería agradecerle. Ay, tan lindo como se pelea por mí. Sí, eso sí, es. Claro. Bueno, ya pasó el tiempo, yo quedé embarazada, me fui a vivir con él, me casé con él por la iglesia cristiana, sus papás cristianos también. Me casé con él y entonces ahorita sí empieza el santo padecer, porque yo ya estaba casada, yo ya estaba embarazada, entonces literalmente eso fue prácticamente desde que yo pisé el apartamento donde íbamos a vivir juntos, que empezó ahora sí una violencia más notable. O sea, ahorita sí era, o sea, yo ya decía como que espérate, esto no es tan normal. Entonces llegamos a un día que hay muchos episodios que yo sé que pasaron, pero que no tengo claros en mi memoria, pues yo no sé, yo creo que la memoria los bloquea por algún tipo de dolor, yo no sé de eso. Pero yo me acuerdo que estábamos, yo embarazada, y por alguna razón tuvimos una discusión y él esa fue la primera vez que me golpeó, me dio correa como si yo fuera una niña. O sea, yo me acuerdo que él me iba a golpear y yo lo único que hice fue como cubrirme y me caí encima de la cama embarazada y yo me cubría y él me daba con una correa como si yo fuera una niña. Y entonces yo como que, Dios mío, ¿esto qué está pasando? Entonces, pero siempre era como, y así muchas otras situaciones, pero yo era como que no, él va a cambiar. Entonces luego viene como el arrepentimiento de él, no, como no, eso yo no lo voy a volver a hacer, eso no debió pasar, es que a mí no me gusta que tales cosas funcionen así, pero es que tú lo hiciste así. Entonces ahorita sí viene otra vez, entonces la culpable fui yo, la que lo provoqué fui yo, y él simplemente reaccionó, y la conducta de él es justificable para él. Entonces uno como que, bueno, listo, esto no va a volver a pasar porque ya me dijo que no va a volver a pasar. Entonces vienen los días de amor y de, ay no, y la pongo en el cielo, entonces uno, ay no, si él me ama, ya esto no va a volver a pasar, pum, vuelve y pasa. Y así vivimos durante 5 años casados, y digamos que todas las cosas que yo pensaba era como, ¿cómo voy a fracasar en el matrimonio? O sea, ¿cómo voy yo a decir que Dios mío me casé y el matrimonio me duró 1 año? O el matrimonio me duró 2 años, o el matrimonio me duró 3 años. No, pues yo ¿cómo voy a hacer eso? Pero entonces no es uno pensando en uno, sino en qué va a decir la gente, en que esta se casó, hizo la boda, el alboroto, invitó a todo el mundo, y ya vean, él acabó el matrimonio. La presión social. La presión social. Bueno, lo otro era, yo decía, Dios mío, ya había nacido mi hija, en ese momento la segunda, ya tenía una hija mayor, hija de otro papá. Y cuando nace Ana Sofía, yo quedé muy cerca, muy seguido. Ana Sofía y Alexandra no se llevan sino 1 año y 3 meses. Quedé muy rápido embarazada de Alexandra. Entonces ya luego el cuestionamiento de mí para mí era, ahora ¿cómo voy a hacer yo con 3 hijas? Ahora, ¿qué va a decir la gente? Yo sola con 3 hijas, Dios mío, o sea, con hijas de diferente papá. La gente va a decir, no, mira, está un marido, otro marido. O sea, uno siempre pensando en lo que va a decir la gente. Y digamos que seguí soportándolo y siempre con la idea de que él en algún momento va a cambiar.
pero un hombre violento no cambia. cambia. Un hombre violento es violento, punto. Y entre todos esos años hubo tantas señales, por ejemplo, la misma grosería con su mamá, la misma grosería con su hermana, digamos que discusiones, nunca agresiones físicas con ellas, pero eran discusiones demasiado fuertes. O sea, y uno decía, pues pucha, pues, o sea, yo ahora digo, o sea, yo debía haber pensado que si era grosero con su mamá que le dio la vida, pues a ver qué podía haber sido conmigo, ¿sí? Si era grosero con su hermana, pues de la que compartió toda su vida, pues imagínate cómo podía haber sido conmigo. Yo en ese momento no lo leía porque yo tenía completo desconocimiento del tema. Y entre las cosas violentas que vivíamos era como que peleábamos y me dejaba encerrada, se iba y me dejaba encerrada en la casa, yo no tenía cómo salir. Y eso es un tipo de violencia. Completamente. O sea, eso es un tipo de violencia. Habían cosas como que, por ejemplo, yo me iba a estudiar a la universidad y cuando mis mismos compañeros, y a mí eso me hacía sentir súper mal, era como que ve, detrás del árbol tal está tu marido. Y yo, no puede ser, o sea, me vigilaba, me perseguía así como todo el tiempo, como que controlándome. Y todo el tiempo era como que sí, vos sos una perra, vos sos una tal, por cual. Y mi rutina diaria era siempre, digamos que con el círculo de su familia. O sea, yo trabajaba con sus papás, mantenía con sus papás, o a veces trabajaba con él, o estaba todo el tiempo con mi casa, pues a ver, tenía 3 hijas, entonces ¿en qué momento? ¿Sí? Y era como sí, es que tu mozo, fulano de tal, o sea, me ponía todos los mozos de la historia. Yo era la más perra de las más perras y yo decía, pero venía, ¿a qué horas? Es que yo estaba con tu mamá, entonces vos me estás diciendo que tus papás me están alcahueteando. Sí, es que vos sos, o sea, para él yo era la más. Bueno, y algunas otras cosas como de pronto que llegaba, porque tiene problemas de control de ira, entonces llegaba así súper histérico del trabajo y quería acabar con el nido de la perra, pues quería acabar con todo. Y entre ese todo, pues resultaba herida yo. Entonces, digamos que en mi memoria tengo algunos episodios como que aún no se han borrado, pero episodios que yo digo, güey, pucha, qué fuerte. Entonces, por ejemplo, llegaba y teníamos alguna discusión, nunca me golpeaba en la cara. Nunca me golpeó en la cara. Porque algún día me dijo, es que yo no soy tan bobo para hacerlo, porque yo sé que me vas a acusar, o la gente lo va a ver. O sea, hasta eso lo tenía pensado. Y una de esas veces hubo como una pelea, y él me golpeó en el estómago y yo me quedé sin aire. Yo me acuerdo que yo como que me caí, estaba como saliendo de un cuarto, yo me caí y yo casi perdí el sentido porque se me fue el aire. Entonces yo quedé como desmayada y yo era como tratando de volver en sí y yo lo escuchaba como a lo lejos. Como dejar el show, parate, y yo lo escuchaba lejos porque yo me estaba reponiendo de ese momento. Y yo como que trataba de volver en sí, claro, y cuando yo siento es que él se me arrima y con los pies me patea, diciéndome que me levante, que deje de ser tan dramática, que deje de ser tan... Yo no me podía levantar porque estaba sin aliento. Eso es una de las cosas que yo digo, pucha, o sea, uno como uno... llega a pensar que un hombre que puede hacer un tipo de cosas de esas va a cambiar. No va a cambiar, Dios mío, pero yo tenía mi esperanza de que iba a cambiar. Luego alguna vez se le olvidó que no me podía golpear en la cara y me golpeó en la cara. Me dejó un ojo pues así súper salido, una cosa súper, o sea, súper loca y yo nunca decía nada. Yo siempre era como que me quedo callada, espero que se le pase. Volvemos a la etapa del enamoramiento y vuelve y pasa. Entonces siempre ese fue como el círculo que vivimos, siempre violencia, pendejada, violencia, la etapa del arrepentimiento de él o de la culpa mía, luego la reconciliación, el momento pues del amor y volvemos otra vez a la pendejada, a la violencia, otra vez todo el tiempo. Eso fue así, fueron 5 años esperando que él cambiara y fueron 5 años yo sintiéndome culpable. Durante esos 5 años fue, o sea, muchas situaciones de esas que se presentaron, de las cuales yo nunca hablé con nadie, yo nunca le dije a nadie, entonces yo siempre me sentía como, primero culpable, porque normalmente esos hombres tienen una capacidad de manipular
Entonces si tú, por ejemplo, te lo encuentras, vos decís, no, ese es un tipo que es heredísimo, súper chévere, un tipo, no, sí, aquí trabajando, gracias a Dios, haciendo lo necesario, y vos decís, no, ese man es un 10, ¿sí? Entonces la gente de afuera lo ve como el buen tipo, pero de puertas para adentro es otra cosa, que la gente no se imagina lo que uno está viviendo. En esos 5 años yo cambié mi forma de ser por tratar de no provocarlo a él. Entonces, digamos que yo normalmente he sido una persona muy abierta, muy de charlar, muy de amistades, de reírme, de participar. Entonces yo en esa época era más bien callada, trataba de no levantar la mirada para no encontrarme con la mirada de nadie, porque de pronto él creía que yo estaba mirando a otro hombre. Doloroso. Yo quiero hacerte una pregunta, Carol, que hasta el momento, digamos, la experiencia que nos has compartido y resumido respecto a todos estos 5 años que viviste en torno a esa relación y a las situaciones que acontecían ahí, es importante, tú acabas de decir, siempre pasaba esto, tal, y volvíamos a lo mismo. Eso quiere decir que la violencia de este tipo tiene un ciclo. Total. ¿Cómo pueden las personas identificar ese ciclo? ¿En qué consiste el ciclo? Pues mira, yo creo que eso pareciera que es difícil, pero sabes que es fácil. Es fácil cuando uno ya tiene el conocimiento. Por eso para mí es importante que las mujeres lo escuchen, lo sepan, lo interioricen, o sea, lo entiendan al 100% para que digan, pues madre, esto es un ciclo de violencia. Yeah. Es completamente repetitivo. Entonces ya cuando yo me instruyo, ya cuando yo empiezo a escuchar otras historias, yo digo, todas viven lo mismo. Todas las mujeres, o al menos con las que yo compartí o tuve la oportunidad de hablar acerca de la experiencia, vivimos el mismo ciclo. O sea, se pelea por pendejadas. Siempre hay un detonante que no tiene sentido. No tiene sentido, son completamente irritables. Y las cosas tienen que funcionar como ellos quieren y punto. Uno no tiene ni voz ni voto. Yo siento que este tipo de hombres buscan una excusa. Es la excusa que les dé papaya para precisamente comenzar el conflicto. Porque, digamos, he escuchado dentro de experiencias también, unas experiencias propias, situaciones que no tienen nada que ver, que no son completamente, digamos, absurdas. Es que cualquier cosa es razón, por loca que parezca, pero esto tiene un montón que ver con ese sentido de la dueñidad del otro. Entonces, como tú ya eres mía, yo puedo hacer contigo lo que quiera, pegarte con una correa, como era lo que hacía esta persona. Eres completamente mía, yo tengo todo el poder sobre ti, sobre lo que tú eres, sobre tus decisiones, entonces, si tú no te comportas como yo espero que te comportes, a mí me molesta. Y tengo derecho a castigarte. Tengo derecho. Entonces, lo primero era un detonante. Un detonante. En su mayoría absurdo. Pero ¿sabes que yo antes de avanzar quiero decirte algo. Mira, yo luego, ya conociendo, ya teniendo más conciencia, empecé a analizarlo a él como persona desde su niñez. Y yo creo que esto es supremamente importante, sobre todo para las personas que tienen hijos hombres. Y es que cuando uno, desde niño, no le enseña a los hijos a asumir la responsabilidad de los actos, buenos o malos, y a entender de que yo no tengo por qué pasar, ni tengo derecho, ni tengo autoridad, ni tengo poder, ni nada para pasar por encima de los demás, que no es justificable tu actuar, entonces crecen en ese orden en que yo puedo pasar por encima de los demás y el mundo tiene la culpa en torno a mí, el mundo es el malo y todos conspiran en mi contra. Entonces yo empecé a entender que a él desde niño le justificaron muchas acciones y le encubrieron en muchas acciones, además delictivas, que estaban muy mal, ¿sí? Y entonces creció con eso de que todo lo que hago es justificable, ¿sí? Que siempre va a haber alguien que me saque aplica para hombres y para mujeres, claramente aquí estoy hablando de un hombre, pero aplica para todos. Es decir, uno tiene que tener en la crianza, decirle al hijo, mire, te equivocaste y eso tiene una consecuencia, tienes que asumirla, no decir, te equivocaste pero te voy a ayudar para sacarte de ahí, o te equivocaste pero fulano tuvo la culpa. Todo lo que somos en la adultez, absolutamente todo lo que somos tiene que ver con esa historia de vida, con esas formas de crianza de cuidadores, cuidadoras, pero ojo, yo creo que aquí hay que tener
esto súper claro. Eso no significa, sobre todo hacia las mujeres, porque es donde más me encuentro las historias, y lo dije al principio, a los hombres no los matan por ser hombres, a los hombres no los golpean por ser hombres, a las mujeres sí. Entonces creo que aquí es súper importante quienes nos estén escuchando, quienes estén en esta situación y ya puedan ir, yo a eso le llamo como el semáforo de la violencia, el violentómetro. Hay un montón de cositas que dictan que eso no está bien, y creo que nosotras podemos sentirlo y saberlo, ¿no? Pero lo justificamos. Y hago este paréntesis es porque a veces también lo justificamos por la crianza. Entonces como su mamá y su papá fueron así, entonces por eso es que él es así, qué pecado. No, sí, hay un montón de razones que tienen que ver con esas formas de crianza, pero nada es justificable. Y tampoco es responsabilidad de la persona que esté acompañando resolvérselas. Así es, claro, claramente así es decir, al final uno ya adulto tiene conciencia de que está bien y de que está mal. Y ¿sí? tiene que hacerse pero yo creería que sí es importante que la gente sepa que no hay, o sea, uno no tiene por qué justificar todo, o sea, hay que enseñar a la gente a tener también, asumir su responsabilidad y su consecuencia, ¿sí? Hacerse cargo de. Entonces, bueno, ahí, volvemos al punto donde justificaron, entonces yo acudía, porque no acudía a mi familia, nunca enteré a mi familia de lo que me estaba pasando, yo más bien me quedaba callada, yo más bien me alejé de mis amistades completamente para no generar un problema o para no generar que él pensara que yo qué estaba haciendo, que yo con quién estaba haciendo, sino que yo, entonces más bien mi círculo se volvió él y su familia. Entonces yo acudía a la familia de él y ahí es donde viene lo que yo les digo. La respuesta de ellos era, no lo provoque. Y yo hoy digo, oh my God, ¿cómo así que no lo provoque? O sea, yo no estaba ahí como que ahorita lo voy a provocar para que me golpee. No, él me estaba golpeando porque era su decisión golpearme porque es un hombre violento. Y no hay una justificación para hacerlo. O sea, bueno. Digamos que ya pasan mucho tiempo, aparte de todo, pues empiezo como a enterarme de que el tipo hablaba con otras mujeres, pasó muchas veces, una vez, otra vez, y yo un día digo, o sea, se los prometo que fue una cosa, yo creo que de Dios, del cielo, y yo un día como que, pero vení, o sea, un día en conciencia, o sea, yo no sé, me entró una luz por no sé dónde, porque yo estaba completamente había un huequito por ahí, se coló. Sí, yo estaba completamente oscura. Bueno, pues al punto que mi hija mayor se fue de mi casa, porque ya luego yo ya con los años, yo le pregunté un día por qué se fue de mi casa, me dijo, porque yo no podía seguir viviendo ahí y viendo cómo él te maltrataba. Ella se fue de la casa, imagínate. Y yo seguía ciega, o sea, yo seguía como que no, tranquilo, todo va a estar bien, todo va a cambiar. Va a cambiar. Va a cambiar, no, o sea, no va a cambiar. Entonces, ya como que un día así me entró la luz, vuelvo y les digo, no sé por dónde, y entonces yo empecé a decirme, porque yo decía, pensé muchas veces, no, me voy a ir. Y yo luego decía, o sea, como que, no, ¿y si me voy? ¿A dónde me voy a ir? O sea, mi familia no sabe nada, entonces yo como llego a separarme del hombre perfecto, no, mi familia no sabe nada, no, claro. ¿A dónde me voy a ir? Pues pucha, ¿y cómo voy a sobrevivir? ¿Y en dónde voy a trabajar? ¿Y qué voy a hacer con mis hijas? ¿Y ahora yo qué voy a hacer con 3 hijas y sin marido? O sea, una cantidad que yo decía, no, mejor no, o sea, me quiero ir, luego pienso y ya se me pasa. Entonces pero ese día yo me senté y yo dije, no puede ser. Entonces ya mi discurso no fue me voy a ir, sino que ya mi discurso fue autoanimarme y decirme, pero vení, yo soy una mujer trabajadora, estoy estudiando, soy bonita, estoy joven, fui capaz con mi familia yo sola, ¿por qué no me voy a ir? Y dije, hasta hoy fue. O sea, así, hasta hoy fue. Entonces ya me salí del círculo. Resulta que yo cuando yo ya tomé esa decisión, él quiso venir, había habido un episodio de violencia, como siempre, en el que él me quemó con una plancha del pelo. Yo me estaba planchando el pelo y hubo una discusión tonta otra vez, porque yo, ¿por qué me estaba arreglando para ir a la universidad? ¿Que a quién era que yo iba a ver? Pues yo me estaba arreglando porque me gustaba verme bonita. Y entre esa discusión me puso la plancha en la pierna, me quemó la pierna con la plancha. Entonces ahí fue que ese día yo dije, no más. Y bueno, hubo la pelea, la discusión, todo el bochinche, el vaso va, vaso viene, y él se fue. Él se fue a no sé a dónde se habrá ido, y yo ese día me tenía que ir a la universidad.
Y me fui para la universidad para esas cosas que uno va pero no va. Yo estaba como en otro mundo pensando, bueno, ¿y ahorita qué voy a hacer? Me voy a conseguir un trabajo, voy a empezar a repartir hojas de vida. Yo empecé a planearme y yo ese día literal estaba de cuerpo sentada en un pupitre en la universidad, pero mi mente estaba En otro haciendo lado. todo el Solucionando todo, Sí. todo, poniendo todo. Entonces, bueno, yo volví a la casa y pasaron los días de no nos hablamos, no sé qué. Pues resulta que para mí fue una cosa como que él dejó de existir. Él dejó de existir, o sea, yo no lo veía ni entrar ni salir. Siempre cuando había ese círculo de violencia no nos hablábamos, pero yo, ahí estaba el almuerzo, ahí estaba la comida, ahí estaba el desayuno, yo le lavaba la ropa, o sea, seguía haciendo todas mis funciones de casa de esposa, pero esta vez no. Esta vez yo dije, no voy a hacer nada. Entonces él entraba y como que me hablaba y literalmente, o sea, yo lo veía y era como mudo. Y él estaba hablándome y yo como que para mí no existía, o sea, era como alguien ahí X hablando y yo viéndolo como modular, pero no lo oía. Lo eliminé completamente de mi mente, de todo, o sea, lo eliminé. Y entonces él como que ve y me hablaba y yo llegaba y servía el almuerzo con las niñas, tal. Si él quería, pues se servía. Absolutamente olvidé todos mis papeles todo mi papel de esposa. No le lavaba la ropa, y así pasaron, ya no fueron 4 o 5 días, sino más de una semana. Entonces me dijo, ¿y es que vos no me vas a hablar? Y yo me acuerdo que le dije, me dijo, ¿y es que vos no me vas a hablar? Y yo le dije, no, David, es que esto ya se acabó. Fue lo único que yo le dije. Y él, yo creo que cuando él sintió que había pasado más de los días normales, él dijo como que, esto es en serio, pero a lo mejor es un berrinche de más días. Cogió sus cosas y se fue. Entonces yo como que, ya hice el trabajo. Ya hice el trabajo de irse. No necesité decir. Ya no tengo que hacer. Ajá. Él estaba haciendo un berrinche. El berrinche era el de él, entonces como que él dijo, no, esto parece, yo creo que él pensó dentro de él como que esto parece serio, vamos a ver qué pasa. La estrategia de manipulación. Exacto, Ajá. porque ella sí, entonces va a tener que Claro, contactarme. no, y si yo me voy, ella me va a rogar. Y si no, Ajá. Nada, el mancito salió con su ropa, chum, se fue. Y yo como que, bueno, está bien, entonces yo seguí haciendo mi vida con mis hijas, tan. Y entonces ahorita sí empecé a tomar acción. Me fui a buscar, porque claro, donde yo vivía, pues digamos que aunque yo trabajaba, el dinero literalmente llegaba a ser un rubro en conjunto, o sea, yo no tenía como la manipulación de mi propio dinero de trabajo, no, o sea, entonces no tenía suficiente dinero como para decir, me voy a quedar aquí pagando este arriendo. No tenías independencia No tenía económica. independencia económica. Entonces yo lo que dije fue, bueno, tengo un dinerito que yo ya había estado ahorrando y me voy a buscar un apartamento. Entonces me fui a buscarme un apartamento y no le dije nada a él, entonces como que él llamaba a preguntar por la niña, entonces yo como que veía que era él y ni le contestaba ni nada, sino que le pasaba a las niñas. Pero realmente no llamaba a preguntar por las niñas, llamaba a ver qué estaba haciendo yo. Entonces, y me iba para la universidad, hice todo, seguía haciendo como mis cosas mías, normales. Entonces iba a la universidad a perseguirme, iba a ver si yo sí iba, qué iba, dónde iba, si salía de la universidad, para dónde iba, con quién andaba. Y empezó como ese momento de persecución, que para mí yo decía, pues en algún momento se le va a pasar. Encontré un apartamento donde vivir, no tenía quien me sirviera de fiador, no tenía carta laboral, no tenía, pero ese señor como enviado del cielo me dijo, sí, está bien, es el que va a pagar paga. Y yo, señor, lo amo. Y entonces, bueno, ese apartamento lo alquilé, me alcanzaba el dinero que tenía como para pagar 2 o 3 meses por ahí, que los pagué de una vez. Entonces, alquilé un carro para el trasteo. Y dije, me llevo todo, le dejo a él su cama y el resto todo me lo llevo. Y, sorpresa, cuando él llega a la casa y en la casa no había nada. Entonces ahí sí que, ¿para dónde te llevaste las niñas? Que yo no sé qué. Yo sé que legalmente debo informarle a él dónde están viviendo. Entonces yo le dije, mira, aquí estamos viviendo, cuando usted quiera puede ir con las niñas, tal, el proceso normal. Pues les cuento que ahí empieza este Cristo a padecer. Ese hombre se volvió loco completamente, todo el tiempo, o sea, ya ni siquiera se escondía detrás del árbol, sino que todo el tiempo si yo salía, él iba en la moto detrás de mí. Si yo iba a hacer algo, porque yo seguí trabajando, digamos que en el mismo medio, pero ya yo cogiendo mi propio dinero para poder sobrevivir,
Entonces el mancito andaba todo el tiempo detrás de mí, todo el tiempo, o sea, ya dejó de trabajar por andar detrás de mí, pero yo decía otra vez, en algún momento se le va a pasar. Resulta que ya como que él vio que la cosa era en serio y se empezó a poner más violento. Entonces me encontraba por ahí, por ejemplo bueno, lo primero es que teníamos unos bienes, unos artículos y a mí no me daba nada, no tengo derecho, lo único que pude sacar pues fueron las cosas de la casa y una moto, ¿sí? Pero había carro, había camión, nada, a mí no me tocaba nada. Y lo primero fue que digamos que esos primeros meses, por voluntad propia como padre responsable, no me daba nada para las niñas. Y eso era una especie de presión económica para que yo me viera tan acosada que tuviera que volver. Entonces, pero yo dije, no importa, así sea arroz con huevo, con aguapanela, con lo que sea, aquí voy. Entonces, claro, con lo que yo hacía al día, era que resolvía al día las cosas de mis hijas. Y en ese momento entra mi mamá, ya digamos que un poco enterada, no enterada hasta el fondo de todo lo que había pasado. Ella se viene a vivir conmigo, ella trabaja, entonces ella también hace parte del aporte de la casa y eso me alivia un poquito a mí la carga. Yo sigo buscando opciones para seguir trabajando al día, o sea, no me había ubicado. Y empieza él a hacer cosas cuando él ya ve que yo empiezo a retomar mis amistades, porque eso fue como el boom, ¿no? Uno renace. Sí, Carol se divorció, entonces ya mis amigas me llamaban, mis amigos me llamaban y mi mamá me decía, salga, disfrute, haga vida, no sé qué, entonces yo como que bueno, sí, además porque yo sentía que voy a retomar otra vez como mi forma, como mi ser. Entonces, bueno, yo empecé a salir con mis amigas, con mis amigos, y este tipo me perseguía a donde yo fuera. Y entre todas esas, algún día andaba yo con mi hermanita en la moto y el tipo pasó en el carro y nos atropelló. A las 2. Nos atropelló y digamos que ella fue testigo de eso y yo decía como que Marichida, ¿en serio me atropelló? No, afortunadamente no pasó nada grave, creo que ella se golpeó una pierna, yo me golpeé un tobillo, pero pues pudimos parar la moto con acá todo partido pues y volvemos a ir. Pero yo seguía pensando, eso se le va a pasar. Pasaron así muchas cosas, como irse a parar afuera de la unidad y hacerme escándalo y querer golpearme ahí enfrente de la universidad, enfrente de la unidad donde yo estaba viviendo. Y entre todas esas, algún día yo iba con mis cositas del mercado, de mis chiquitos, porque me tocaba casi que resolver al día. Yo iba con las cositas que había comprado, pues por ahí en el barrio en un pasaje. Y cuando yo sentí que yo me voy como hacia atrás, y yo, o sea, literal, yo como no entendía, yo sentí que me caí, ni siquiera sentí dolor ni nada, sino que sentí que me caí. Y cuando yo volteo a mirar, él me había cogido del pelo acá de esta forma, me arrastró por la calle. Yo no podía pararme, claramente la fuerza de un hombre pues es mayor, pues muchísimo mayor, y más de él que es un hombre que ha estado trabajando en el medio de fuerza y de todo esto. Entonces yo no me podía ni parar, yo trataba de agarrarme, de voltearme, terminé con los codos todos pelados, con la cola, la espalda, o sea, pero lo más angustiante de todo era ver la gente cómo miraba que el hombre me arrastraba por el piso y nadie hacía nada. Eso fue lo que a mí más me dolió, más que las heridas, más que el jalón de pelo que me arranca casi la peluca, más que, o sea, yo ver, o sea, en medio del forcejeo, yo mirar a la gente en los balcones así, mirando cómo el tipo me arrastraba por el pelo. Y yo, llamen a la policía, y una señora, suéltela, una señora, vea, yo no sé ni dónde salió la señora, pero yo quisiera saber quién es la señora. Suéltela, voy a llamar a la policía. Y cuando ese hombre escuchó que ella dijo, voy a llamar a la policía, me soltó, se montó en la moto y se fue. Yo no podía creer que ninguna de esas personas se hubiera acercado a quererme ayudar, sabiendo que yo pedía que me ayudaran. Nunca nadie me ayudó. Definitivamente, Carol, eres una sobreviviente, ¿no? Soy una sobreviviente. Porque pues estabas al lado de un feminicida. O sea, no hay más como llamarlo. No hay. Lo que es importante con esto, que también quienes nos escuchen deberían saber, es que la violencia se va incrementando, ¿no? Y hay un punto en que te mata. Sí. Ya, llegó ese punto. Entonces, es una pequeña acción, entonces hoy te empujó súper duro y se molestó un poco y ya, ay, eso va a pasar.
luego mañana viene y da el golpe un poco más fuerte, no, eso va a pasar, no pasa. Eso no. Carol lo ha dicho todo el tiempo, no pasa y se va incrementando. Carol, hay muchas personas que quizás nos escuchen y estén viviendo esto y no denuncian por un montón de razones, que nosotras desde ese lugar hoy nos podemos sentar y entenderlo. Hay miedo, hay hijos, hay hijas, no hay los recursos económicos para hacerlo, no quiero que mi familia se entere. Hay otra cosa también que es la culpa que algunas mujeres han cargado, por ejemplo, no quiero que mis hijos crezcan sin un padre. Y eso tiene que ver también con sus dolores personales, quizás crecieron en un entorno donde no había la figura y esa sensación de que fue necesario y que no la tuve, yo no quiero que la pasen mis hijos, esa he escuchado una de las razones. Hay múltiples como excusas también que nos ponemos cargando culpabilidades que llevamos a cuestas y que no sabemos de dónde viene, digamos, esta imposibilidad de salir de este círculo, que es importante reconocerlas y que es importante, digamos, tener en cuenta que pese a todas esas excusas que nos pongamos para salir de este círculo de violencia, finalmente las más perjudicadas vamos a seguir siendo las que vivimos esa situación. Así es, simplemente es, aunque siempre yo siempre digo, ese fue un momento supremo y fue una decisión difícil, yo digo, un día tuve un momento de luz, pero detrás de ese día de luz, pero fue una luz así como a ver, porque literalmente fue así, yo digo, o sea, ¿de dónde me vino la luz? Pero claro, es que son demasiadas cosas con las que uno tiene que lidiar en ese momento, o sea, ¿qué voy a hacer con mis hijas? ¿De qué voy a vivir? ¿En quién me apoyo? Pero yo hoy les digo, siempre hay en quién. Aquí a donde yo voy en la mitad de la historia. O sea, esto se va a poner más difícil todavía. O sea, por eso uno siempre está pensando como que esto se va a pasar. Entonces yo, buscando ayuda para que no siguieran pasando ese tipo de cosas, era llamar a sus padres y decirles, mire, es que me atropelló, haga algo. Es que él está pasando por un momento difícil. Mire, es que él me revolcó, haga algo. Entonces como que yo no hacía nada más allá, además porque uno desconoce como esos entes judiciales o jurídicos, yo no sé cómo se llaman, esas entidades pues que ayudan, que apoyan y uno desconoce que esto es un delito, y es un delito que una persona puede pagar cárcel por él, o sea, es una cosa realmente importante y uno dice, como uno se siente como desamparado, pero yo creo que siempre va a haber alguien que uno le pueda brindar una ayuda. Entonces yo por eso digo, es importante uno tener una persona, así usted crea que esa persona lo vaya, cuéntelo, dígalo, de pronto esa persona le dice, venga, yo le ayudo. Entonces bueno, yo voy a retomar mi historia y resulta que yo sigo así como esperando que él cambie, pues como que él cambie y deje de acosarme, para mí ya era que claro. lo supere. Sí, que lo supere. Yo sigo haciendo mi vida, cuando resulta que un día... mi hermano pues en medio de toda esta situación que estaba pasando, yo le decía como que mira que está pasando esto, pero pues no quiero que nadie más se entere, nada. Él me decía tranquila, yo te voy a estar acompañando. En una de esas llegamos a la unidad donde yo estaba viviendo, yo lo había acompañado a él a hacer un trabajo y luego él me acompañó a mí a hacer una vuelta porque era casi como prohibido salir sola porque cualquier cosa me podía pasar. Entonces él dijo no, yo te voy a acompañar, acompáñame y yo luego le acompaño. Resulta que llegamos a la unidad y cuando yo voy entrando a la unidad y alguien nos llamó a él y entonces él me dijo ya voy, yo le dije bueno, yo entré a la unidad y él se quedó, yo entré a mi casa normal. Cuando pasaba un par de minutos él llegó otra vez, mi hermano llegó otra vez al apartamento y me dijo tengo que contar algo. Entonces yo sí, ¿qué pasó? Y me dijo ¿se acuerda ese muchacho que me llamó? Yo le dije sí, me dijo bueno pues yo lo conozco acá de hace muchos años, mi hermano es como esas personas del barrio que todo el mundo conoce porque son así todos pelados sanos, buena gente, que colabóreme aquí, él le colabora, pues es muy dado también a la gente. Entonces cuando él me dijo mira que esta persona que yo conozco acá, me preguntó que quién eras vos y yo le dije que mi hermana y entonces el personaje, ¿cómo así que tu hermana? Entonces digo, sí, esa es mi hermana menor. Entonces dijo, yo no sabía, es que, ¿cómo te parece? El tipo delincuente le dice, ¿cómo te parece? Que es que el marido de ella me pagó para apuñalarla. Y entonces mi hermano me cuenta eso y yo como que, yo me senté
y yo sentía como mi vida pasaba por aquí al frente mío. Y yo dije, Dios mío, santo, o sea, qué cosa tan horrible, qué cosa tan impresionante. Yo decía, me mandó a apuñalar. O sea, me mandó a apuñalar y yo decía, no puedo creerlo. Te mandó a matar. Me mandó a matar. O sea, digamos que, claro, me mandó a matar porque el tipo no sabía como que si la apuñalo aquí, aquí no la mato. No, pues si la apuñalar a uno. Te mandó a matar. Sí, me mandó literalmente. Entonces yo como que, yo me quedé, o sea, fue un momento de mi vida que yo dije, pues pucha, qué cosa tan horrible. Por esos días, yo algo tengo que hacer. Entonces el tipo me dijo, mire, yo le voy a pasar todas las conversaciones y todos los audios que he tenido con él, donde él me dice lo que yo tengo que hacer. Oh sorpresa cuando él me manda esos audios y esas conversaciones, donde él le dice, entra al apartamento, si ella está con las niñas, encierra las niñas en el baño y la cogía ella sola. O sea, completamente frío su discurso para mandar a hacerme daño. Y llévese el celular, le dijo. Y se le lleva el celular. Él quería también mi celular porque quería saber yo con quién hablaba, o con quién andaba, o lo que yo hiciera. O para hacerlo, o luego pienso para hacerlo parecer un robo. Uh-huh. Pero imagínate, pensar en que las niñas pudieran estar ahí y vivir ese momento. No le importaba. No le importaba. Entonces, por esos días, justamente, ponle tú, si no fue el otro día, yo estaba viendo las redes sociales y yo veo en las noticias que mataron a una chica, que su expareja la mató. Ella se llama Yuri. Yo trabajé con Yuri en Unilever y cuando yo veo esa noticia yo dije, este tipo me va a matar. O sea, cuando yo veo la noticia, y yo fui compañera de ella en Unilever, entonces yo me conmocioné y dije, voy a ir a su entierro. Bueno, yo estuve allá y le conté a una persona que estaba ahí, yo le dije, mira, estoy viendo algo parecido, y me dijo, te va a matar. Un amigo mío, un conocido también que trabajamos como en el mismo almacén, y me dijo, te va a matar, ese tipo te va a matar. Entonces yo como que, sí, el tipo me va a matar, el tipo me va a matar. Y yo entonces busqué ayuda, yo dije, o sea, necesito hacer algo. Y busqué ayuda, llamé a una persona, a un ser que adoro, que es un amigo, no lo voy a nombrar porque yo no le pedí autorización a él para nombrarlo, pero es un ser divino, y yo lo llamé y le dije, mira, me está pasando esto. ¿Vos qué te está pasando? Me decía, ¿qué te está pasando? Ese tipo te va a matar. Entonces me dijo, qué peligro salir con vos. Me dijo, mira, yo conozco una persona de Casa Matria que te puede ayudar, pero tenés que hacer algo, ese tipo te va a matar. Entonces me dio el contacto de esa persona, y esa persona, pues fui a Casa Matria, yo la llamé, le dije, mire, me está pasando esto, ella me citó en Casa Matria, me escuchó, me contó que muchas mujeres pasaban por lo mismo, que Casa Matria era un lugar para apoyarlos, para no sé qué, y que tenía que hacer la denuncia en la fiscalía. Uh-huh. Entonces inicio yo todo el proceso de ir a la... O sea, eso pasó, eso que les estoy contando pasó, ponle tú, en 3 o 4 días. Entonces yo voy a la fiscalía a poner la denuncia, y cuando yo estoy allá me ponen como, creo que era como con un fiscal de violencia de género de una, inmediatamente el caso fue como que trin de una. Sí, eso hay que rápido. Y entonces me dicen, no, usted no puede volver a su casa. Y yo como que, ¿cómo? ¿Cómo así? No, que se tiene que ir para un hogar de protección, porque yo les llevo todas las pruebas con el audio del tipo diciéndole, entre al apartamento. O sea, no era un mensaje escrito, era un audio, su voz. Entonces él, yo le dije, usted no puede volver a su casa. O sea, si usted se vuelve para su casa y algo le pasa, o sea, nosotros no podríamos hacer nada. Usted, mientras inicia el proceso, tiene que entrar en protección. Y yo decía, Dios mío, yo pensaba que esto no le pasaba, o sea, yo pensaba que eso no era de la vida real. Aquí es súper, es que hay tanto de esto que con este episodio podríamos hacerlo episodio 1, 2, 3, todos los posibles. Y es que nosotras sabemos, claro, antes de iniciar la grabación tenemos una conversación previa con Carol, y sabemos que hoy su violentador está libre, pero además de que está libre, tiene ese ejercicio de la violencia con otras mujeres, porque nosotras, y en esto yo soy muy reiterativa y
aquí es cuando me paro firmemente en el feminismo, porque yo siento que es el único lugar que como mujeres nos brinda este espacio de la sororidad, de cuidarnos, de sostenernos y de entender que la culpa no es mía, que la culpa es del que está afuera, que somos parte de un sistema patriarcal hasta el tuétano, que tiene todas las pruebas con un hombre violento que hoy puede estar haciéndole exactamente lo mismo a otra mujer, y estamos en un sistema construido por hombres y para hombres, para que todo funcione muy bien para ellos, y hay otra mujer que puede estar pasando esta misma situación y que a lo mejor no reciba nunca la luz, no le cale por ningún huequito y su historia sea otra con esta persona, pero así hay un montón de mujeres. Así es, así es. Digamos que cuando en ese momento en el que a mí me dicen que yo no puedo volver a mi casa, que me van a dar medida de protección y que me dan medida de protección con mis hijas además, entonces pues claramente era porque había una cantidad de pruebas, de audios, de fotos y hasta un examen de medicina legal que me mandaron a hacer inmediatamente, de que decían, este tipo, o sea, la mandó a matar, a ver, o sea, entonces ahí es donde uno dice, hay que esperar que la mate para que la justicia funcione. Haga algo. Pero ya después de muerta, ¿ya para qué? ¿Sí? Entonces yo pasaba lo mismo, por ejemplo, con Yuri. Ella lo denunció a él y hubo que esperar que ella muriera para que el tipo lo cogiera la policía, para que ahí sí abrieran un caso en contra de él. Bueno, entonces retomo, resulta que me dicen que me van a dar medida de protección, yo llamo a mi mamá, le digo, mira, la situación está así, a mí me van a dar una medida de protección, me tengo que ir con las niñas, en ese momento ya mi hija mayor pues no estaba viviendo conmigo, pues me tenía que llevar las dos niñas que vivían conmigo. Entonces me llevan para el hogar de protección. Yo debo decirles que eso fue una cosa maravillosa, o sea, haber ido allá, que haya una psicóloga, una socióloga, que haya como ese momento en el que le dicen a uno, mire, eso no va a cambiar, él va a seguir siendo violento, y además enterarse de las historias de otras mujeres, que la de uno no es menos, pero claramente otras mujeres, que una que llega con un brazo por acá apuñalado, o sea, unas cosas que uno dice, otra que el marido la tiró por la ventana, y uno dice, Dios mío, hasta dónde uno espera muchas veces, y no debería, o sea, no debería ser tanto, pero bueno, llegamos a este espacio que fue una cosa maravillosa para mis hijas. En ese momento era como que nos fuimos de vacaciones, o sea, nos vamos a ir de vacaciones. Yo no les iba a decir, nos vamos a un hogar de protección, no, pues estaban chiquitas, pues. Claro. Nos vamos a ir de vacaciones, pero entonces en una casa así tipo finca, un lugar súper bonito, muy bien atendidas, obviamente todas las alimentaciones, el lugar estuvo súper especial, y ese es el momento en el que uno dice, Dios mío, tengo tanto por hacer, y de verdad tengo tanto por vivir todavía, que tengo que hacer algo por mí. Pero también fue muy difícil porque a mí me tocó, entonces mi mamá no podía sostener el apartamento sola, le tocó entregarlo, y todas mis cositas metidas en un cuarto en casa del abuelo, y ya cuando pasa el tiempo, entonces bueno, ahí cuando uno está en casa madre, ellos inician todo el proceso, uno tiene que firmar papeles pues de la denuncia, de no sé qué, y él me denuncia a mí, claro, como uno se va custodiado, ¿no? Eso es, mejor dicho, uno más cuidado. Uno va a la camioneta de la policía, lo llevan a uno hasta la camioneta de Casamatria escoltada por la policía, lo llevan hasta la casa, uno recoge las cosas y uno se va, uno entrega su celular, uno no tiene sino comunicación con una persona que ellos le autoricen, y es una sola llamada al día, entonces uno está completamente desconectado de todo. Entonces, claro, él no sabía de las niñas, pero realmente él no le interesaba saber de las niñas, él lo que necesitaba saber era dónde estaba yo. Entonces me denunció por el ejercicio arbitrario de la custodia. Claramente esa denuncia no iba a prevalecer porque yo estaba en un hogar de protección. Cuando ya me dan salida, pues que él ya está enterado de la situación, de la denuncia, uno tiene unos días que está allá, y ya cuando a mí me dan salida, pues yo salgo y yo digo, ahí es donde yo siento que alguien debería haber, después de Casamatria, o alguien más que le dijera a las mujeres, venga, aquí le podemos ayudar para que usted vuelva y empiece, sin trabajo, sin dónde vivir, sin cómo tener a mis hijas, o sea, seguía el proceso difícil. Entonces, bueno, yo salgo
y claramente me encuentro con esta realidad en donde no tengo dónde vivir. Y ahí, bueno, entra mi hermano, no te preocupes, acá puedes vivir, pero yo no me podía llevar tras derecho pues a mis hijas porque tampoco tenía dinero. Entonces yo hice un acuerdo con la abogada de Casa Matria y le dije, yo le voy a entregar las niñas a los abuelos, o sea, a los papás de él, mientras yo me ubico. Entonces, bueno, sí, entonces, pero la custodia, o sea, era una custodia temporal para los abuelos, yo no le iba a entregar la niña al papá. Entonces, y empiezo mi proceso de divorcio, porque el hombre violento cree que como uno está casado, uno le pertenece. Entonces era como que usted sigue siendo mi esposa. O sea, sienten como esa propiedad. Y entonces yo digo, no, yo me voy a divorciar y me ayudan de allá con la abogada de Casa Matria a hacer el proceso de divorcio. Y yo dije, no me importa. No, que lo vamos a ir a pelear al juzgado, que porque yo no le voy a dar nada. Yo dije, no me importa, no me dé nada. Yo lo que necesito es que me dé el divorcio, porque yo sentía que si me divorciaba yo iba a romper todos los vínculos con esta persona y ya él no iba a tener ninguna razón por la cual sentirse dueño mío. Hice todo el tema del divorcio y empiezo pues a buscar trabajo. Y yo buscando trabajo, yo mejor dicho, yo decía, yo hago lo que sea, donde hay que barrer, lo que sea, Dios mío, ni tu trabajo. Y empiezo a buscar trabajo, no fue tan fácil, digamos, en mi época de juventud, o sea, siempre como que me llamaban de otras empresas para trabajar, porque siempre trabajé en el área comercial, y me llamaban para trabajos y yo aquí sentía que no encontraba trabajo. Y yo decía, Dios mío, yo veía todo mi panorama como medio gris, y yo, Dios mío, necesito un trabajo, necesito traerme a mis hijas, necesito ir con mis hijas, y en eso yo sentía que él se vanagloriaba por tener acceso a las niñas, y por poder estar con ellas, y yo casi no, porque pues aparte de todo significaba ir a meterme casi que en su espacio para poder compartir con las niñas, claro. Pero mi afán era poder tenerlas. Bueno, finalmente conseguí trabajo, me llamaron para un par de citas allá en la fiscalía, pero sentí que nunca fueron contundentes. Siempre era como, ¿él cómo se está portando? ¿Cómo va él? Entonces como que no, pues porque ya sabía que si algo me pasaba, de hecho en algún momento que me reuní con el fiscal que estaba a cargo, David, él me dijo, es que él sabe que si a ti te cae un pelo, él es el culpable. Entonces yo dije, claro, él ya sabe que legalmente le puede pasar algo, entonces no va a pasar nada más allá conmigo, pero está libre para hacerlo con cualquier otro, y está libre haciéndolo con otra. Entonces, es completamente, una situación completamente que uno dice, Dios mío, yo quisiera salir y gritarle a todo el mundo cómo es para que nadie vuelva a pasar por para esto. que nadie tenga que vivir esto con esta misma persona, ¿sí? Es una situación bien, y más yo enterarme claramente a través de mis hijas que la situación se repite y se repite y se repite. Claro, yo tengo una pregunta ya que hemos escuchado, digamos, de forma resumida y es bastante impactante. Te digo que estoy absorta de escucharte, porque yo digo, se pasan unas situaciones tenaces que la verdad, gracias a la vida, porque es que nos permite estar aquí hablando y no tal vez recordando tu memoria en otra situación. Una de las cosas que yo te quiero preguntar es, ¿por qué tomaste la opción del silencio? Porque la sociedad siempre nos reclama eso. Pero ¿por qué no dijo? ¿Por qué no habló? ¿Por qué no en su momento? denunció? ¿Por qué no dijo desde el principio? ¿Por qué no le dijo a su familia? Por ejemplo, ¿por qué no le dijiste a tu familia? Porque antes de que todo eso sucediera no le dijiste a tu hermano, a tu mamá, no sé. ¿Por qué hablaste tan tarde? ¿Por qué el silencio? Pues hubo parte de silencio, sobre todo con mi familia, porque yo sentía que no los quería involucrar por ese temor a ser juzgada más que apoyada, ¿sabes? Como que pues ¿para qué se casó? Nunca lo hicieron, ¿no? Pero sentir que de pronto sí iba a ser su respuesta, además que no quería sentirme como una carga económica. Mi familia es una familia humilde, entonces yo decir como que me voy a ir a recostármeles allá, o sea, ya es bien escaso y no tener que meterse pues a abundarle su escasez, pues es complicado, ¿sí? Por ese lado hubo silencio, por el lado de la familia de él no hubo silencio, porque siempre fue como la persona como que vea, me golpeó, vea, me está haciendo, vea, hizo, vea, me dijo, pero pues ya saben cuál fue la condescendencia. Respuesta. Hay un montón de justificaciones de la familia del agresor usualmente. Carol,
yo quiero preguntarte a ti, eso que nos decías, y es que siempre cuando estabas en medio de todo el círculo, siempre te decías a ti misma, él va a cambiar. ¿Qué era eso que te hacía pensar que en algún punto, sí, él iba a cambiar y eso iba a dejar de ocurrir? Pues mira que yo creo que no es tan fácil identificarlo, pero yo creo que es siempre como ese enamoramiento que uno siente, pero que al final pienso yo que no es un enamoramiento sino una dependencia, ¿sí? O sea, yo siento que realmente uno no puede amar a quien le hace daño. Estamos totalmente de Yo acuerdo. creo que uno realmente no ama a quien le hace daño, más bien en medio de lo que uno tiene que vivir, de todos los factores o de todas las personas que lo rodean, genera uno una dependencia de esa persona, ¿sí? De alguna forma, digamos que económicamente estábamos bien, entonces ¿cómo afecto yo a esa economía? ¿Sí? Y era uno de mis temores. Yo decía, por ejemplo, si yo me voy, ¿cómo voy a cambiar la forma, el estilo de vida de mis hijas? Pasar de vivir en una casa, en un buen barrio, a vivir en un apartamento, en un barrio bien popular, era una de las cosas que a mí me golpeaba más. O sea, yo sí cambiar la forma de vida de mis hijas. Pero ahí yo tuve que entrar a evaluar. O vivo como caviar y me gano un golpe cada día, o me tomo mi aguapanerita y estoy tranquila. Otra pregunta que yo quiero formularte, y es ¿qué era, digamos, lo que te hacía sentir culpable, pese a que eras precisamente, digamos, la persona sobre la que estaba recayendo todas estas acciones violentas? Era la víctima. ¿Qué era precisamente, en qué sentías culpa en ese momento en que estabas en ese círculo? Pues es que mira que yo hoy no le digo culpa, sino que es la manipulación, ¿sí? Es realmente la manipulación. Entonces como que es que yo te golpeé porque tú hiciste esto. Entonces yo decía, sí, yo lo hice, entonces tengo la culpa. Es que yo te golpeé porque tú no dijiste esto. Sí, entonces yo no lo dije, entonces yo tengo la culpa, ¿sí? Entonces tienen una capacidad tan fuerte de manipular que llegan a hacerle sentir la culpa a uno. Sí, es una habilidad es increíble, una habilidad. Para responsabilizar de sus acciones a los demás. Pero con uno y con todo el mundo, porque entonces si va en el carro y entonces esta persona es así, entonces uno ve una cantidad de señales. Entonces si va en el carro y otro se atraviesa, pues que lo más sano, pues uno le baja la velocidad y deja que el otro pase. No, él prefería estrellarse e irse a pelear con el otro, y es que es tu culpa porque vos te atravesaste. Pero vos hubieras podido bajarle un poquito de la velocidad y dejas que el otro pase y ya está. Así es. Bueno, no, yo estoy con esta historia que me conmueve muchísimo, además porque terriblemente es la historia que siguen atravesando muchas mujeres. De hecho, antes de iniciar el episodio les contaba acerca de un caso especial que llega hace muy poco a mi vida, de una persona muy joven en igualdad de condiciones. Y todo esto también trasladado a esa idea que tenemos del amor romántico, ¿no? Que yo creo firmemente en el amor y creo que el amor es la única cosa que puede transformar el mundo, pero no este amor romántico que nos invita a anularnos por otro, que nos invita a tomar ese lugar de permitir que alguien más pase por encima mío, pues en nombre del amor. Ese no es el amor del sacrificio y es el que no funciona, y que puede tener unas implicaciones como que hoy muchas mujeres ya no estén. Así que este episodio también es en memoria de esas mujeres que no están y que nunca les llegó esa luz, ¿no? Que nunca pudieron ver esto desde otro lugar, y es una invitación a esas que hoy están transitando esto. No va a cambiar, actúen. Sabemos que no es fácil, sabemos que hay un montón de cosas, la familia, si hay una mascota, la economía, el miedo, la pena, pero no son las únicas. Hacemos un homenaje a esas mujeres que ya no están, porque pese a que su vida terminó en esa situación así tan trágica, también nos permite ver, digamos, poder ser ejemplo y espejo de esas situaciones o estas realidades tan dolorosas. Y eso que nosotros vemos mucho, digamos, porque hay casos que trascienden y son, digamos, mediáticos, nos damos cuenta a través de los medios y todo eso, esas muertes de esas mujeres es una alerta precisamente a las personas que
están viviendo estas situaciones o a cómo podemos actuar cuando vemos estas señales o tenemos a alguien que en algún momento nos dice, mira, estoy viviendo esta situación, hay que actuar, hay que ayudar, también estar prestos a escuchar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, que vemos constantemente, como el caso, digamos, de tu excompañera de trabajo, pues verla uno todos los días y de repente la dejas de ver y cuando te das cuenta es que fue asesinada por esta situación, es una cosa que creo que también ser observadores, es una invitación a ser observadores, a veces, qué sé yo, en los lugares de trabajo, en la universidad, en donde estamos con otras compañeras, llega golpeada mi compañera y no es que me digo en la puerta, no, es que no sé qué. Vayan viendo, o sea, activen ese ojo clínico porque es que a esa persona le da pena hablarlo, yo soy víctima de esto y a lo mejor esa voz de aliento desde el otro lado pues es ese rayito de luz que necesita para poder darse cuenta de lo que está pasando. Por ejemplo, cuando como compañeros, por ejemplo, de estudio veían a esta persona que estaba detrás de un árbol o detrás persiguiéndote, eso creo que dice mucho, eso es que es un comportamiento totalmente dañino, o sea, eso no es nada sano. Además que yo creo que yo creo que son varias cosas. Lo primero es el homenaje a esas personas a esas mujeres que no están, pero también es un llamado a las autoridades, porque si bien una persona tiene unos comportamientos violentos tan marcados, pues hombre, es que hay que hacer algo, pues no hay que esperar que la mate, ¿sí? Además que, digamos que esta persona no solamente tiene mi denuncia, tiene una denuncia anterior de otra mujer. Entonces uno dice, juepucha, pues es hasta, o sea, si yo ya hice mi parte, porque es que yo hago hasta donde yo puedo, pero también quedo sujeta y suelta a la justicia o a las autoridades a ver qué van a hacer, ¿sí? Digamos que simplemente llamarlo y decirle, mire, si a ella le pasa algo, pues a usted le puede pasar algo. Responsabilidad. Pero ahí está, si a ella le pasa algo, pero es si a ella le pasa algo, no vamos a permitir que a ella le pase algo. Y que a otras les pasen algo. Hace un momento lo decía, conocemos la historia de esta persona, Carol ha tenido toda la apertura para mostrarnos toda su experiencia y esta persona sigue como sin nada. Haciendo este tipo de acciones con otra mujer. Así es. Y esa historia se repite, no en este caso, en todos los casos. Así que, gracias. Carol, gracias, no tenemos más que agradecerte, estamos muy conmovidas, a mí esto me reafirma completamente que el lugar en el que estoy parada y que a veces mis amigas y mis amigos dicen, eres muy combativa, eres súper peleona, esto me reafirma que tengo que seguir siendo peleona, que no hay otra opción y que hay que seguir peleando, hablando, denunciando, contando, diciendo por esas mujeres. Por fortuna yo no he sido una mujer víctima de violencia física, en algún punto sí un poco de violencia emocional y cosas así, pero digamos que yo lo he vivido desde un lugar completamente diferente que no tiene nada que ver con esto. Pero hay otras mujeres que no tienen los recursos emocionales, personales para darse cuenta de todo esto que están transitando y sus historias pueden terminar en un lugar completamente diferente. Así que alzar la voz, decir, contar, si ustedes que nos están escuchando, que nos ven, tienen esta situación, tienen miedo, nos pueden escribir. Nosotras tenemos los contactos, sabemos todo el asunto a través de Casa Matria en Cali, que es una entidad que precisamente presta el apoyo a estas mujeres y que no las deja solas. Levanten la mano, háganlo por ustedes. Si les da miedo por sus hijas, háganlo por sus hijas. Al final se están salvando la vida en completo. Y le están salvando la vida de los hijos también. A los hijos también. Y al final, cuando uno está pensando en que nadie más te va a querer, en que quién te puede querer con 3 hijos, sí puede haber alguien que los quiera de verdad. Bueno, porque Carol, eso vamos a hacer otro episodio después para que nos cuente cómo cambió la historia, porque sabemos que van a quedar con las ganas del chisme, pero por fortuna a su vida llegó una persona que le cuida, le ama, pero que además también ha estado al cuidado de estas hijas preciosas que tienen. Entonces, siempre hay oportunidades. Muchas gracias, Carol. Gracias por permitirte contarnos todo esto que compartimos aquí, y recuerda siempre que las puertas de la Puerta Violeta están abiertas para ti. Muchísimas gracias, y para mí realmente, vuelvo y lo repito, es supremamente importante estar acá,
por esas otras mujeres, que pueden estar viviendo esta misma historia y por las mujeres que ya no están. Así es. Bueno, les invitamos a seguirnos en nuestros canales, que sería en el canal de Instagram @VioletasLaPuerta, en Spotify como La Puerta Violeta, en Google Podcast y en Amazon Music. Y les tenemos una nueva noticia. Ahora nos encuentran en una nueva plataforma digital, Podimo. Ahí están como todos los podcasts más increíbles del mundo y pues claramente iba a estar La Puerta Violeta, o sea, ni más faltaba. Así es. Los queremos y las queremos un montón. Gracias por vernos, por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Besito, besito. Bien. Chao. Chao.